Buenas tardes. A continuación les voy a presentar el estudio acerca de la determinación de la función de distribución de reflectibilidad bidireccional o BRDF, presentado por Ana Fernanda Tarapuez. Como introducción, se tiene que la superficie terrestre refleja la radiación solar de forma anisotrópica, variando en intensidad y dirección. Estas variaciones dependen de la estructura, morfología y cobertura del terreno. La variabilidad angular es de gran importancia para interpretar imágenes y estimar parámetros biofísicos. La BRDF describe cuantitativamente la radiación en función de la geometría de iluminación y de observación. De esta manera, el objetivo del estudio es estimar la BRDF utilizando una cámara de celular y mediciones espectrales en tres superficies representativas: suelo desnudo, hoja de plátano y pasto. En materiales y métodos, primero se eligió la zona de estudio, la cual se realizó en la Universidad del Valle, cerca al edificio E43. Se seleccionaron áreas abiertas y despejadas para minimizar la interferencia de sombras y asegurar mediciones consistentes. La toma de las muestras fueron entre las 9 y 11 del día. Para ello se utilizaron el espectroradiómetro, el cual sirvió para registrar la reflectancia en diversas longitudes de onda, el goniómetro para el control preciso y la variación de los ángulos de observación, y la cámara del celular Redmi 10S para la captura de las imágenes en diferentes ángulos. A continuación se presenta el diagrama metodológico para llevar a cabo este estudio. Como primera parte se seleccionó las superficies de estudio y la adquisición de datos, en las cuales fueron el suelo desnudo, el pasto y la hoja de plátano, para tomar las respectivas firmas espectrales y las fotos de cada una de las superficies. Esto se realizó mediante la captura de diferentes ángulos, tanto horizontales y verticales, cada 30 grados para las firmas espectrales e imágenes. Luego se realizó el procesamiento espectral, el procesamiento radiométrico de las imágenes, la calibración radiométrica, el cálculo de la BRDF y la interpolación y representación 3D. A continuación se explica más detalladamente cada proceso. En la metodología de la adquisición de los datos, como lo expliqué, se presentaron las tres superficies de estudio, la geometría de la adquisición, tanto ángulos horizontales como verticales, en una toma de trayectoria de norte a sur con los respectivos equipos que nombré anteriormente, y se obtuvo un total de 90 firmas espectrales, 30 por cada superficie y 90 fotografías, sin tomarlas de las lonas de referencia, que fueron también 30 por cada lona. Luego se continuó con el procesamiento de los datos espectrales, donde primeramente se integró las firmas espectrales de las lonas de referencia para los canales azul, verde y rojo. Luego se convirtió los DN de las imágenes a reflectancia, donde se extrajeron los valores digitales de cada imagen para estimar una longitud de onda en el espectro visible mediante una relación lineal. Luego se aplicó el método de línea empírica, agrupando las lecturas de las lonas para calcular una función de transferencia por cada canal y ajustando la regresión lineal para evaluar el R cuadrado. Se muestran las fórmulas para obtener la reflectancia por cada canal para el canal azul, el verde y el rojo. Luego se determinó la BRDF. Esta describe el comportamiento angular de la radiación reflejada por una superficie en función de la geometría de iluminación y observación. A continuación se muestra la ecuación utilizada y luego se pasa a los resultados. A partir de las regresiones lineales realizadas, se presenta la gráfica de cada una de las superficies para la hoja de plátano. Se presenta la ecuación lineal y su respectivo R cuadrado, de un valor de 0,96
aproximadamente. Asimismo, para el pasto, con un R cuadrado de 0,82 y para el suelo desnudo con un R cuadrado de 0,92. Luego se presentan los valores de reflectancia y BRDF para cada superficie, donde esto se puede observar la variación de la reflectancia medida para cada una de las superficies, tomadas en los diferentes ángulos. Se puede observar que para la hoja de plátano los valores variaron entre un 3,56% y un máximo de 40,39%, con valores de BRDF asociados entre 0,09 y 1. Seguidamente se presentan para la superficie del pasto, los cuales los valores se distribuyeron entre 2,87% y 16%. Asimismo, para el suelo se presentaron valores de reflectancia más amplios, con un mínimo de 5,09% y un máximo de 42,49%. A continuación se presentan los mapas y superficies interpolados para la superficie de la hoja. A la izquierda se puede observar el mapa de la BRDF interpolada, donde se presentan, esta hoja presentó el patrón más concentrado de las tres coberturas, donde se puede observar que la zona de máxima reflectancia se ubicó al norte del mapa y aproximadamente entre los ángulos de 90 grados para el ángulo vertical y 120 para el ángulo horizontal. Este punto también se dispersó un poco hacia el noreste de la superficie, eh, demostrando que la hoja devolvió la mayoría de la energía luminosa incidente. Luego se presenta el mapa y la superficie en 3D de la BRDF de pasto, donde se puede observar que la reflectancia se concentró aproximadamente en el centro del mapa y se distribuyó hacia el nororiente, es decir, hacia la región entre ángulos verticales mayores a 120. También combinados con ángulos horizontales igualmente altos, mayores a 120 grados. En esta superficie las zonas adoptaron un color amarillo más intenso, indicando reflectancias próximas a 0,8. Esto permite observar la menor reflectancia del pasto. Este comportamiento reflejó la naturaleza del doce del pasto, la cual está compuesto por numerosas hojas, la cual hace que la respuesta angular se distribuya en diferentes direcciones, pero sin un máximo absoluto dominante en comparación a la hoja. Por último, se tiene el mapa y la superficie interpolada para el suelo, donde se puede observar la concentración de la BRDF hacia el extremo noroccidental del espacio angular, es decir, en las regiones de los ángulos verticales bajos y combinados con ángulos horizontales altos alrededor de los 100 grados. En esta superficie se puede observar que la zona tomó un tono amarillo, indicando los valores de BRDF cercanos a 0,6. Sin embargo, no toda la energía estuvo concentrada en esta zona, sino que se observó una segunda zona de reflectancia hacia el centro del mapa, aproximadamente en ángulos verticales de 85 grados y ángulos horizontales de 100 grados, la cual esta energía se distribuyó en dos direcciones influenciadas por la rugosidad e irregularidades del terreno. Como análisis de resultados, se tiene que los valores de reflectancias medidas de la hoja del plátano variaron entre un mínimo de 3,56 y máximo de 40,39. Como se nombró anteriormente, para el pasto los valores se distribuyeron entre un 2,87 y 16%, con BRDF entre 0,16 y 0,87, mostrando un rango menor.
Asimismo, para el suelo desnudo se presentó los valores de reflectancia más amplios con un mínimo de 5,09 y un máximo de 42,49. Para la hoja del plátano, esta presentó una alta variabilidad angular con un patrón concentrado hacia el noroeste y presentó regiones oscuras en el occidente y suroriente, las cuales reflejan la direccionalidad marcada hacia el norte. Para el pasto, la distribución fue suave y continua, con máximos en ángulos altos. También tuvo una transición gradual, pero sin cambios bruscos debido a las diferentes orientaciones de las hojas. Y para el suelo desnudo, los valores de la EBRDF fueron amplios, con una concentración máxima en el noroccidente, permitiendo identificar que esto se debió a la rugosidad del terreno, generando patrones complejos con múltiples zonas de alta intensidad. Como discusión, los resultados para el suelo coinciden con Wang et al. Sobre la influencia de la rugosidad en la reflectancia. El efecto de sombreado más pronunciado en la dispersión hacia adelante, con diferencias atribuibles a las condiciones de iluminación en campus versus laboratorio. Para la hoja de plátano, los patrones observados son compatibles con Bosquet et al. Respecto a la reflexión especular característica y el R cuadrado obtenido se encuentra dentro del rango reportado por Chen et al. Para el pasto, los resultados son concordantes con Sad Meir et al. Sobre la alta variabilidad angular en la vegetación herbácea. La orientación múltiple de las hojas favorece la reflexión en ángulos altos. La resolución angular utilizada fue más gruesa en estudios previos. Y el R cuadrado más bajo se explica por la heterogeneidad natural del pasto y la influencia del suelo visible bajo el dosel, factores que introducen variabilidad adicional en las mediciones espectrales. Por último, como conclusiones, se tiene que cada superficie revela un patrón de reflexión único. La hoja de plátano concentrada la luz, el suelo muestra picos de reflexión y el pasto la distribuye de forma gradual y extendida. Este estudio permitió comprender que la respuesta espectral de una superficie no depende únicamente de su color aparente, sino de la interacción entre la estructura física, la orientación de sus elementos y la dirección desde la cual la radiación es observada. En este sentido, el análisis multiangular evidenció que pequeñas variaciones en la geometría de captura modificaron considerablemente la distribución de la energía reflejada. Por último, presento las referencias bibliográficas apoyadas en este estudio y muchas gracias.